Bueno, mis hermanos, en el día de hoy vamos a iniciar con nuestra nueva serie acerca de la historia, o más bien acerca de los concilios universales que se han presentado, que se han dado en el transcurso de la historia. Sabemos que este es más que todo, es un tema que trata acerca de la historia, desde sus inicios hasta nuestros días. Por esa razón es menester que nosotros como iglesia tengamos la posición y la voluntad de estudiar este tipo de temas. Y ya durante el transcurso de la enseñanza vamos a ver el porqué de esta importancia. Entonces iniciamos con la enseñanza. Desde sus inicios, la iglesia cristiana ha enfrentado desafíos que amenazaban tanto su unidad interna como la claridad de su doctrina. La necesidad de establecer un consenso teológico se hizo imperiosa a medida que la fe cristiana se expandía y las diferencias doctrinales empezaron a generar divisiones significativas. Para salvaguardar la pureza doctrinal y proteger la unidad del cuerpo de Cristo, los líderes de la iglesia se reunieron en lo que se conoció como concilios ecuménicos, que básicamente eran asambleas universales convocadas para discutir, debatir y finalmente establecer la ortodoxia frente a las diversas herejías que surgían. Y el propósito de los concilios era garantizar que la doctrina cristiana, particularmente en lo que se refiere a cuestiones fundamentales como la naturaleza de Cristo y la Santísima Trinidad, fuera clara y estuviese libre de interpretaciones erróneas que pudieran desviar o desviarse de las Escrituras y de la tradición apostólica. En el contexto histórico de los primeros siglos, el Imperio Romano jugó un papel clave, ya que los emperadores vieron en estos concilios una herramienta para mantener la cohesión política y religiosa en sus territorios. Este aspecto es destacado por Giuseppe Alberigo como por Norman Tanner, quienes subrayan cómo la colaboración entre la Iglesia y Estado fue determinante en la convocatoria y ejecución de estos concilios. Ahora bien, con esto que acabamos de decir, debemos aclarar lo siguiente. El papel de los emperadores en estos concilios fue determinante para la convocatoria. Sin embargo, no fueron decisivos para la ortodoxia en sí misma. Y esto lo podemos notar claramente en el caso de Atanasio de Alejandría, como lo veremos brevemente en nuestro segundo punto de la escuela de hoy, referente al concilio de Nicea. Vamos a profundizar un poco acerca de Atanasio y su rol dentro de la defensa de la divinidad de Cristo. Entonces, en esta primera parte de la nueva serie de nuestra escuela dominical, abordaremos de manera general los 7 concilios ecuménicos que son ampliamente reconocidos por las principales ramas del cristianismo. Estos concilios no solo formaron las bases teológicas sobre las que la Iglesia aún se apoya, sino que también establecieron un modelo para la resolución de controversias doctrinales que han perdurado a lo largo de los siglos. No obstante, resulta necesario que expliquemos lo siguiente con respecto a estos concilios y la posición y tradición reformada. Pues bien, resulta que dentro de la tradición reformada y el protestantismo en general, existe una variedad de posturas en relación con los 7 concilios. Y aunque no existe un consenso absoluto, es común que la tradición reformada acepte los primeros 4 o 5 concilios, pero que sea más cautelosa o renuente respecto a los últimos 2 concilios. Y esto se debe a diferencias teológicas doctrinales que surgieron
posteriormente y que no siempre eran consideradas fundamentales o acordes a la visión reformada. Veamos de manera muy breve esto que acabamos de mencionar acerca de la tradición reformada y la posición con respecto a los concilios que se dieron durante la historia. Por ejemplo, la aceptación de los primeros 4 concilios. Las iglesias reformadas generalmente aceptan los primeros 4 concilios porque en ellos se definieron doctrinas fundamentales del cristianismo que son compartidas tanto por católicos, ortodoxos y la mayoría de la iglesia protestante. Y estos concilios son los siguientes. El primero, el concilio de Nicea. Este concilio definió la plena divinidad de Cristo frente al arrianismo, afirmando que Cristo es consubstancial con el Padre. Y sabemos que esta enseñanza es clave para la doctrina de la Trinidad, que es fundamental en la teología reformada y en el cristianismo en general. El segundo concilio aceptado por la tradición reformada es el concilio de Constantinopla. Este concilio reafirmó la divinidad de Cristo y añadió la plena divinidad del Espíritu Santo, completando de esta manera la doctrina de la Trinidad. Y sabemos que la doctrina de la Trinidad es un pilar tanto en el catolicismo, la ortodoxia y obviamente la teología reformada. El tercer concilio aceptado es el concilio de Éfeso, en el cual se condenó el nestorianismo, afirmando que Cristo es una sola persona con 2 naturalezas, divina y humana. Sabemos que la Reforma acepta la unión hipostática que establece que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en una única persona. El cuarto concilio, aceptado por la tradición reformada, es el concilio de Calcedonia. En este concilio se definió mayor o con mayor precisión la unidad de las 2 naturalezas de Cristo, la divina y la humana, en una sola persona, y abro comillas, como lo decretó o lo declaró el concilio, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Y en la cristología de Calcedonia también es ampliamente aceptada en las confesiones reformadas como clave para comprender la obra redentora de Cristo. Y pasamos al quinto concilio, que tiene su aceptación, pero en algunas ramas de la tradición reformada, y es el segundo concilio de Constantinopla. En este concilio se reafirmó las doctrinas de Calcedonia y se condenaron ciertos escritos teológicos asociados con el nestorianismo. Y aunque algunas iglesias reformadas también aceptan este concilio por reafirmar la doctrina de las 2 naturalezas de Cristo, otras son más cautelosas debido a su carácter más técnico y complejo, y así como las disputas políticas que rodearon este concilio. Y ya para ir finalizando este punto, veamos la postura reformada frente a los 2 últimos concilios que no son aceptados dentro de la tradición reformada. La tradición reformada suele tener más reservas o incluso rechazar directamente estos 2 últimos concilios por varias razones. Uno de esos 2 concilios es el tercer concilio de Constantinopla. En este concilio condenó el monotelismo, la idea de que Cristo tenía una sola voluntad divina, y afirmó que Cristo tiene 2 voluntades, una divina y una humana, en armonía con sus 2 naturalezas. Aunque la doctrina de las 2 naturalezas, o de las 2 voluntades, es coherente con la cristología de Calcedonia, este concilio, el tercer concilio de Constantinopla, no es tan central en la teología reformada y no siempre se considera fundamental. Y el otro concilio que no es aceptado o se tiene mucha más cautela, o incluso en su gran mayoría las iglesias de tradición reformada no lo aceptan, es el segundo concilio de Nicea. Y es que en este concilio es particularmente controvertido porque
En el concilio se defendió el uso de imágenes o de íconos en el culto cristiano, el cual era condenado por el iconoclasmo. Sabemos que la Reforma Protestante y las iglesias reformadas históricamente se alinearon con una posición iconoclasta, es decir, contraria al uso de imágenes en el culto, considerando que esto contradecía el segundo mandamiento, que prohíbe la idolatría, Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. Entonces, por esta razón, muchas iglesias reformadas, en su gran mayoría, rechazan este segundo concilio de Nicea. Ya para hacer un resumen de este punto, veamos las razones del rechazo o la reserva de los últimos dos concilios. Por ejemplo, la teología de las imágenes, como acabamos de ver, uno de los grandes puntos de ruptura entre la Reforma y el catolicismo fue la cuestión de la veneración de imágenes. Por ejemplo, reformadores como Juan Calvino, en su obra de las instituciones de la religión cristiana, perdón que se me pasó la página, qué pena. Juan Calvino, en esa obra, él veía la veneración como una forma de idolatría y un alejamiento de la pureza de la adoración bíblica. Calvino, en su obra Instituciones de la religión cristiana, escribe que la veneración de imágenes es una forma de idolatría, contraria al segundo mandamiento. Según Calvino, la adoración verdaderamente debe ser espiritual y no a través de objetos materiales. Y abro comillas. Toda imagen fabricada por los hombres, destinada a representar a Dios, es impía y no debe ser venerada en el culto. Por tanto, mis hermanos, el segundo concilio de Nicea fue particularmente problemático para la teología reformada, que promueve un enfoque más estricto sobre el uso de las imágenes en la adoración. Otra razón por la cual estos concilios fueron rechazados por la tradición reformada es el desarrollo doctrinal tardío. Es decir, a medida que la historia avanzaba, estos concilios posteriores a los 4 primeros comenzaron a lidiar con cuestiones que la Iglesia reformada no consideraba centrales para la fe, o que percibían como desarrollos tardíos de la teología cristiana que no siempre estaban alineados con una interpretación fiel de las Escrituras. Y por último, la razón creo que conocida por la mayoría de nosotros aquí presentes es la razón de la sola escritura, que sabemos que la sola escritura es uno de los pilares de la teología reformada. Según este pilar, nos dice que la Biblia es la única autoridad final en materia de fe y doctrina. Entonces, aunque los concilios son respetados por haber defendido verdades fundamentales de la fe, en la tradición reformada tiende a rechazar cualquier enseñanza o práctica que no se considere bíblicamente fundamentada. Los reformadores consideraban que ciertos aspectos de los concilios posteriores, especialmente el uso de imágenes y otras prácticas litúrgicas, se apartaban de esta forma. Entonces, mis hermanos, ya para concluir este punto, esta introducción, sabemos que es fundamental entender que los concilios no son meramente eventos del pasado, que pueden ser olvidados o enterrados. Lo que se definió en estos concilios sobre la naturaleza de Cristo, la Trinidad y otros temas centrales siguen siendo la base doctrinal sobre la que la Iglesia, tanto la tradición reformada como otras ramas cristianas, se mantiene firme en día de hoy. Los reformadores no sacaron esas ideas de la nada, como si fueran inventos nuevos, sino que ellos volvieron conscientemente a la teología de los primeros siglos, a los escritos de los padres de la Iglesia y a las decisiones de los concilios, reconociendo la autoridad de aquellos momentos clave en la historia de la fe cristiana. Entonces, aquí hallamos la importancia de estudiar los concilios, y es que reside en su papel como guardianes de la ortodoxia.
A través de ellos, la Iglesia definió y defendió las verdades fundamentales que todos los cristianos compartimos. Por eso, este no es un estudio, no solamente un estudio, un ejercicio histórico, sino una manera de recordar que nuestra fe tiene raíces profundas que se extienden hasta los tiempos de los padres de la Iglesia. Lo que nosotros creemos hoy está profundamente enraizado en lo que se definió en esos siglos críticos. Y este periodo no debe ser olvidado. Dicho esto, mis hermanos, empecemos con nuestro primer punto de la enseñanza del día de hoy, titulado de la siguiente manera: el origen y contexto de los concilios. El origen y contexto de los concilios. Entonces, mis hermanos, como decíamos al inicio, los concilios nacieron en un contexto de crisis doctrinal y de expansión del cristianismo en todo el Imperio Romano. La Iglesia había emergido de siglos de persecución y alcanzó una nueva posición de poder y estabilidad tras el edicto de Milán en Italia en el año 313, que otorgaba libertad de culto a los cristianos. Con esta nueva libertad, la Iglesia tuvo que enfrentar no solo la organización interna como tal, sino también las tensiones teológicas que surgieron en diferentes partes del imperio. Uno de los primeros desafíos doctrinales importantes fue la controversia arriana, que ponía en duda la naturaleza divina de Cristo. Sabemos, mis hermanos, que esta herejía afirmaba que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, no compartía la misma naturaleza que el Padre, sino que había sido creado por Él. Y esta crisis fue tan profunda que la Iglesia reconoció la necesidad de convocar una reunión a gran escala para resolver el conflicto y de esta manera unificar la enseñanza cristiana. Entonces, los concilios fueron concebidos como respuestas universales a las cuestiones doctrinales. Recordemos la iglesia primitiva, que a partir del modelo del concilio de Jerusalén, en el libro de Hechos, capítulo 15, la iglesia primitiva entendió la importancia de que las decisiones fueran tomadas de forma colegiada por los líderes de diversas regiones. Y esto se consolidó en los concilios posteriores, donde se involucraron obispos de todo el mundo cristiano bajo la supervisión, en muchos casos, de los emperadores romanos. Además de cuestiones teológicas, en estos concilios también se regulaban asuntos de disciplina y práctica eclesiástica, estableciendo un marco de autoridad y uniformidad dentro de la iglesia. El apoyo de los emperadores romanos fue determinante para el éxito de estos concilios. Por ejemplo, Constantino el Grande fue quien convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, debido obviamente por sus intereses en mantener la unidad religiosa del imperio. Y esto marcó un precedente en la relación entre la Iglesia y el Estado, ya que aunque los emperadores no participaban directamente en los debates teológicos, ellos facilitaban y garantizaban el orden en las discusiones, además de asegurar la implementación de las decisiones que se tomaban en esos concilios. Dicho esto, vamos a iniciar con el contexto del primer concilio, que es el concilio de Nicea, y la lucha contra el arrianismo. Este primer concilio de Nicea fue celebrado en el año 325 y es reconocido como el primer concilio ecuménico de la Iglesia y marcó un momento crucial en la historia del cristianismo. Este concilio se convocó principalmente, como decíamos, para enfrentar el arrianismo, que sabemos que era, como acabamos de decir, una doctrina que negaba la plena divinidad de Cristo. Arrio, quien fue presbítero de Alejandría, sostenía que Jesús fue creado por el Padre y por lo tanto no era coeterno con Él.
Esta enseñanza, por lo tanto, amenazaba la comprensión tradicional de la Trinidad y generaba divisiones importantes dentro de la iglesia. Entonces nos debemos hacer las preguntas o la pregunta de dónde Arrio, en dónde basó o fundamentó sus ideas de que Cristo no era coeterno con el Padre. Pues bien, existen varios puntos en los cuales, o sí, varios puntos donde él fundamentaba sus ideas, y el primero de ellos es la interpretación literal de ciertos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Arrio interpretaba de manera literal textos como Proverbios 8:22, donde en este texto, en su contexto, se refiere a la sabiduría de Dios. En la parte que dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Arrio identificaba a esta sabiduría con Cristo y concluía que Jesús fue creado por Dios en algún momento, lo que implicaba que no era coeterno con el Padre. Otro texto que Arrio citaba era el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 28, donde Jesús dice, el Padre es mayor que yo, lo que para Arrio indicaba una diferencia de naturaleza y estatus entre el Padre y el Hijo. Pero como ya hemos visto en anteriores escuelas, en realidad no se trata de una subordinación en términos de esencia divina. Por ejemplo, Berkov, en su teología sistemática, señala que cuando Jesús dice que el Padre es mayor que él, está hablando desde su estado de humillación. Es decir, durante su encarnación, Cristo voluntariamente se sometió al Padre, asumiendo una naturaleza humana y viviendo como un siervo, lo que incluye una función de obediencia. Este estado es parte de lo que se conoce como su kenosis o su vaciamiento, que lo pueden leer en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, en el cual, aunque siendo plenamente Dios, Cristo se sujetó voluntariamente al Padre en su ministerio terrenal. El otro punto en donde Arrio basaba sus ideas es que Arrio estaba influenciado por las corrientes filosóficas griegas, particularmente por el platonismo, y la idea de que el ser supremo, es decir, Dios en este contexto, debía ser trascendente y completamente único, separado de la creación. Por lo tanto, Arrio argumentaba que el logos, recordemos el logo, el verbo Cristo, debía ser una creación de Dios para que pudiera interactuar con el mundo sin comprometer la trascendencia del Padre. En este sentido, su pensamiento reflejaba la noción de que lo que es creado no puede compartir la misma esencia que el Creador. Esto le llevó a la conclusión de que el Hijo de Dios, aunque exaltado, no podía ser igual al Padre, sino una criatura superior, creada por el Padre para realizar su obra dentro de la creación. Y por último, Arrio basaba sus ideas en una filosofía subordinacionista. Es decir, Arrio adoptó esta visión o esta filosofía de la Trinidad, donde el Hijo y el Espíritu Santo son inferiores al Padre en cuanto a naturaleza. Y aunque reconocía la importancia del Hijo, no lo consideraba igual al Padre, lo que generaba una diferencia ontológica en la divinidad, en la Trinidad, es decir, una diferencia en el ser de cada persona que conforma la Trinidad. Entonces, por motivos de toda la herejía planteada por Arrio, al concilio de Nicea asistieron más de 300 obispos de todo el imperio, el cual fue presidido por el emperador Constantino, como ya iniciamos este punto, quien aunque no estaba completamente versado, es decir, Constantino, no estaba versado en teología, él comprendía la necesidad de resolver esta controversia, es decir, el arrianismo, para preservar la estabilidad del imperio.
Por lo tanto, las deliberaciones de Nicea resultaron en la condena del arrianismo como herejía y en la formulación del credo niceno, un documento que proclama que Cristo es consubstancial con el Padre, es decir, que comparte la misma esencia divina. Y este credo niceno fue un logro monumental, ya que no solo reafirmaba la divinidad de Cristo, sino que también proporcionaba una base doctrinal clara que serviría como estándar de ortodoxia para las futuras generaciones. Ahora bien, aunque el Concilio de Nicea condenó el arrianismo, la influencia de esta herejía no desapareció inmediatamente. De hecho, la controversia arriana persistió durante varios siglos, lo que llevó a la necesidad de reafirmar las decisiones de Nicea en concilios posteriores, como por ejemplo el primer concilio de Constantinopla, que lo estaremos mirando de manera en un momento. Y con respecto a esto, veamos brevemente la influencia de Atanasio de Alejandría y su postura acérrima en contra del arrianismo y su aporte a la condena de la herejía del arrianismo. Por ejemplo, Atanasio asistió a este concilio de Nicea como como diácono, del obispo de Alejandro de Alejandría. Y Atanasio comenzó a afianzarse como uno de los principales defensores de la ortodoxia cristiana. Y a pesar de la victoria sobre el arrianismo y su condena en este concilio, la controversia no terminó allí, como habíamos mencionado anteriormente. Atanasio heredó la lucha contra los arrianos tras convertirse en obispo de Alejandría, enfrentando a un poderoso grupo de opositores respaldados por figuras influyentes en el imperio e incluso dentro de la iglesia. La postura de Atanasio fue clara y radical. Cristo debía ser completamente divino para que su sacrificio tuviera el poder de salvar a la humanidad, pero también completamente humano para expiar el pecado. Y era esta convicción teológica que llevó a Atanasio a ser exiliado en 5 ocasiones diferentes por diferentes emperadores, lo que refleja el poder del arrianismo y la influencia política que esta herejía llegó a tener. Sin embargo, durante estos exilios, Atanasio siguió trabajando, escribiendo tratados teológicos fundamentales como por ejemplo 4 oraciones contra los arrianos, en los que defendía con vigor la plena divinidad de Cristo, la plena divinidad y humanidad de Cristo. Entonces, ya para finalizar este punto, Atanasio fue clave para mantener viva la ortodoxia. Y aunque la batalla fue dura y prolongada en estos años de su exilio, en esos años de exilio en los que duró Atanasio, el arrianismo ganó terreno en la iglesia, pero Atanasio no cedió y a través de sus escritos y alianzas continuó denunciando las fallas teológicas del arrianismo y defendiendo la fe ortodoxa. Y con el tiempo, su trabajo teológico y el de otros padres de la iglesia contribuyeron a consolidar la doctrina de la Trinidad tal como lo conocemos hoy día, garantizando de esta forma la victoria definitiva de la ortodoxia sobre el arrianismo. El otro concilio que vamos a ver en estos momentos es el concilio de Constantinopla y la afirmación de la Trinidad. En este primer concilio de Constantinopla, celebrado en el año 381, fue convocado por el emperador Teodosio I o Teodosio I para reafirmar las decisiones tomadas en Nicea y resolver cuestiones pendientes sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Aunque Nicea había abordado la cuestión de la divinidad de Cristo, el debate sobre por la plena divinidad del Espíritu Santo aún estaba en curso. Algunos teólogos conocidos como los neumatómacos, en español combatientes contra el Espíritu, que esa es la frase griega que significa neumatómacos, significa combatientes contra el Espíritu. Este grupo negaba que el Espíritu Santo fuera una persona divina
de la Trinidad, siendo su principal proponente Macedonio, un antiguo patriarca de Constantinopla. Estos herejes veían al Espíritu Santo como una fuerza o un poder subordinado, creado por Dios para realizar su voluntad en el mundo. En este sentido, su visión del Espíritu Santo era similar a la visión arriana del Hijo como subordinado al Padre. Sus ideas se basaban en interpretaciones selectivas y aisladas del contexto de ciertos versículos de la Escritura, destacando aquellos versículos que parecían sugerir que el Espíritu Santo era un poder o una fuerza, pero no una persona divina coeterna con el Padre. Por ejemplo, versículos como los que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este grupo interpretó este texto como si el Espíritu Santo fuera simplemente el poder de Dios y no una persona divina independiente. Otro texto que ellos tomaron y que tergiversaron lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 22, donde se dice que Jesús sopló y le dijo a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. Este grupo veían este acto de Jesús como una demostración de que el Espíritu Santo era algo que podía transmitirse como aliento divino, lo que les llevaba a pensar de que no se trataba de una persona igual al Padre y al Hijo. Además, argumentaban que, dado que el Espíritu Santo no era mencionado de manera tan explícita como el Padre y el Hijo en muchas partes de la Escritura, no se debía considerar coigual con las otras dos personas de la Trinidad. En su interpretación, el Espíritu Santo aparecía en las Escrituras como una manifestación del poder de Dios y no como una persona con una existencia individual. Por esta razón, este concilio reafirmó el credo niceno y lo amplió, formulando lo que hoy conocemos como el credo niceno-constantinopolitano, que incluye una declaración explícita sobre el Espíritu Santo, afirmando que el Espíritu Santo, y abro comillas, procede del Padre y con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. Esta expansión del credo consolidó la doctrina trinitaria en su forma completa: un solo Dios en tres personas coeternas y consustanciales. Por lo cual, este concilio condenó como herejía la doctrina de los neumatómacos. Pasamos por el cuarto concilio, que es el concilio de Éfeso, y la controversia nestoriana. El concilio de Éfeso se celebró en el año 431, el cual fue convocado para resolver la controversia sobre la naturaleza de Cristo, promovida por Nestorio, quien era un patriarca de Constantinopla. Nestorio enseñaba que Cristo, o que en Cristo habían dos naturalezas separadas, una divina y otra humana, lo que implicaba una separación en su ser. Esta doctrina fue percibida como una amenaza a la comprensión de la unión hipostática, es decir, la unión de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona. En su interpretación, Nestorio, las dos naturalezas coexistían en Jesús, pero de manera tan separada que se podía hablar de dos sujetos diferentes actuando en Cristo. Nestorio basaba esta visión en la afirmación de que el Logos, la naturaleza divina de Cristo, no podía sufrir ni cambiar y por lo tanto no podía ser considerado como nacido de una mujer. Para Nestorio, la naturaleza humana de Cristo, en cambio, sí fue la que nació, la que creció, la que sufrió y la que murió. Por ejemplo, Nestorio citaba versículos como Juan capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne, argumentando que se trataba de una unión de dos naturalezas, pero no de una única persona. Y resulta que Nestorio estaba influenciado por la escuela teológica de Antioquía,
que tendía a destacar la distinción entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo, en contraste con la escuela de Alejandría, que enfatizaba la unión de las dos naturalezas en una sola persona, conocida como la unión hipostática. Entonces, la teología de Antioquía era más cuidadosa al mantener separadas estas dos naturalezas. Y esta preocupación llevó a Nestorio a hacer una separación tan estricta entre las dos naturalezas que generó una visión dualista de Cristo. Entonces, a raíz de toda esta controversia por parte de Nestorio, el concilio de Éfeso, presidido por Cirilo de Alejandría, condenó el nestorianismo y proclamó que Cristo es una sola persona, completamente divino, completamente humano, en una unión indivisible. Además, el concilio defendió el uso del término Theotokos, que es Madre de Dios, para referirse a María, subrayando que el Hijo que ella concibió y dio a luz era verdaderamente Dios, desde el momento de su encarnación. Porque Nestorio prefería usar el título de Christotokos, que significa Madre de Cristo, ya que consideraba que las naturalezas divina y humana de Jesús estaban tan separadas que no podía decirse que María hubiera dado a luz a Dios en sí mismo. Y aquí debemos aclarar lo siguiente, y es que el término Madre de Dios, Theotokos, subraya y hace énfasis en la naturaleza divina de Cristo y no convierte a María en un ser divino ni tampoco digna de ser adorada. Simplemente este término destaca, enfatiza, subraya la naturaleza divina de Cristo. Entonces, para finalizar este punto, este concilio fue significativo no solo por resolver la controversia cristológica, sino también porque reafirmó la práctica de convocar concilios para defender la ortodoxia. La condena de Nestorio, aunque clara en sus implicaciones doctrinales, no fue universalmente aceptada, lo que se condujo a la formación de iglesias que continuaron adhiriendo esta herejía. Y el quinto concilio, que también es aceptado por la Reforma, es el concilio de Calcedonia y la definición de las dos naturalezas de Cristo. Si han prestado atención hasta el momento, nos vamos a dar cuenta que todos los concilios que hemos estudiado hasta el día de hoy siempre se enfocaban en la naturaleza de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo, para enfatizar la verdad de la Trinidad. Y en este concilio de Calcedonia, el cual fue celebrado en el año 451, fue uno de los concilios más importantes en la historia de la Iglesia, ya que proporcionó una definición cristológica que resolvió siglos de debate sobre la relación entre la divinidad y la humanidad de Cristo. El concilio fue convocado por el emperador Marciano en respuesta a la creciente influencia del monofisismo, una herejía cristológica que afirmaba que Cristo tenía una sola naturaleza predominantemente divina, lo que comprometía su plena humanidad. Los defensores de esta herejía argumentaban que después de la encarnación, la naturaleza divina de Cristo absorbió o se mezcló con su naturaleza humana, lo que resultaba en una única naturaleza divina. El monofisismo tiene su origen en las controversias cristológicas posteriores al concilio de Éfeso, donde, como ya lo vimos, fue condenado el nestorianismo. La reacción a la condena del nestorianismo generó un impulso entre algunos teólogos a enfatizar la unidad de Cristo, de tal manera que acabaron cayendo en el error opuesto, es decir, se fueron hacia el otro extremo, el cual era negar la distinción entre las dos naturalezas de Cristo. Y es que esta herejía fue fuertemente promovida por el monje egipcio de nombre Eutiques, que de ahí también se conoce esta herejía como eutiquianismo. Y este monje, era quien enseñaba que después de la encarnación, Cristo no tenía dos naturalezas separadas, sino una sola naturaleza que era principalmente divina. Este personaje fue la figura clave que formalizó esta enseñanza, o esta herejía más bien, a partir de ideas más difusas
que circulaban en la teología oriental. Los monofisistas basaban sus ideas en una interpretación particular de ciertos pasajes bíblicos, que, según ellos, sugerían la unidad de las dos naturalezas de Cristo en una sola. Por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este versículo se tomaba, o ellos lo tomaban como base para afirmar que la naturaleza divina de Cristo había tomado la carne humana, pero que después de la encarnación solo había una naturaleza operante en Cristo. Y el otro texto es Colosenses capítulo 2, versículo 9, que dice: porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Los monofisistas interpretaban este versículo en el sentido de que la naturaleza divina había subsumido, o en otras palabras, había abarcado la naturaleza humana de Cristo, de modo que Cristo ya no poseía una naturaleza humana separada y distinta después de la encarnación. Por lo tanto, el Concilio de Calcedonia proclamó la definición de Calcedonia, que afirmaba que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, una divina y una humana, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Esta fórmula se convirtió en la piedra angular de la teología cristiana sobre Cristo y fue aceptada por la mayoría de las iglesias cristianas. Sin embargo, algunas iglesias en Oriente rechazaron esta definición, lo que resultó en las iglesias monofisistas que siguen existiendo hasta el día de hoy. Y ya para ir terminando, mis hermanos, vamos a ver muy brevemente los otros tres concilios que en su gran mayoría no son aceptados por la tradición reformada. Y son los concilios Constantinopla II, Constantinopla III y Nicea II. Por ejemplo, el segundo concilio de Constantinopla en el año 553, en cuyo año fue convocado, y quien lo convocó fue el emperador Justiniano. Este concilio reafirmó las decisiones de Calcedonia y condenó las obras de teólogos que seguían promoviendo ideas nestorianas. Aquí se subraya la importancia de este concilio para resolver las tensiones entre Oriente y Occidente, ya que algunos líderes de Occidente o en Occidente mostraban resistencia a las decisiones de Calcedonia. El otro concilio fue el tercer concilio de Constantinopla, y en este concilio se abordó la herejía del monotelismo, que sostenía que Cristo tenía una sola voluntad divina. Y el concilio proclamó que Cristo tenía dos voluntades, en perfecta armonía con sus dos naturalezas, reafirmando la enseñanza de Calcedonia. Como podemos ver, mis hermanos, cada vez que surgía una nueva herejía, siempre estaba relacionada con la naturaleza de Cristo, la divina y la humana. Y siempre era necesario convocar estos concilios para reafirmar una verdad que ya había sido afirmada anteriormente. Y por último, mis hermanos, el segundo concilio de Nicea, y este concilio fue convocado para resolver la controversia del iconoclasmo, que prohibía el uso de imágenes religiosas. Y fue en este concilio que se defendió el uso de íconos en el culto, argumentando que las imágenes eran útiles para enseñar la fe y que su veneración no constituía idolatría. Sin embargo, como ya dijimos en la introducción de esta enseñanza, la tradición reformada no acepta este concilio por este tema, porque aquí lo que se debatió fue el uso de imágenes dentro del culto, por lo cual nosotros como reformados no reconocemos este concilio. En resumen, mis hermanos, los primeros 7 concilios ecuménicos fueron fundamentales para la consolidación de la doctrina cristiana, especialmente los 5 primeros, en lo que respecta a la naturaleza de Cristo y a la Santísima Trinidad.
Estos concilios no solo resolvieron las principales herejías de aquel tiempo, sino que también sentaron las bases para la comprensión y la práctica de la fe cristiana hasta el día de hoy. Ya mis hermanos, como conclusión, la historia de los concilios era una parte fundamental, o es una parte fundamental del legado cristiano, que a través de ellos, de los concilios, la Iglesia defendió la verdad de la fe frente a amenazas internas y externas, estableciendo un consenso teológico que ha perdurado hasta nuestros días. Los debates sobre la naturaleza de Cristo, la Trinidad y otras cuestiones de relevancia fueron resueltas con la sabiduría y el discernimiento de los líderes de la Iglesia, que obviamente fueron guiados por el Espíritu Santo. Y a medida que continuamos profundizando en nuestra fe, es esencial recordar y valorar el trabajo realizado en estos concilios, ya que las decisiones tomadas entonces siguen siendo relevantes y esenciales para nuestra vida cristiana práctica en el día de hoy. Y a medida que seguimos profundizando en la historia de estos concilios, también es crucial recordar que la teología cristiana tiene raíces profundas en los padres de la Iglesia y en los eventos de los primeros siglos, mucho antes de la Reforma. Y es que los reformadores, lejos de inventar nuevas doctrinas, se apoyaron en estas enseñanzas para defender y preservar la ortodoxia, especialmente frente a las herejías que amenazaban la verdad del Evangelio. Y entonces, al estudiar estos concilios, reconocemos conscientemente su papel en la defensa de la fe ortodoxa y cómo su legado continúa siendo vital para la vida cristiana en el día de hoy. Lo que fue debatido y resuelto en aquellos tiempos sigue siendo relevante y nos enseña a valorar a valorar la unidad y la claridad doctrinal en estos concilios, que estos concilios proporcionan a la Iglesia. Y así como los padres de la Iglesia lucharon por la verdad, nosotros también somos llamados a defender y afirmar nuestra fe en continuidad con las raíces de la teología cristiana.